conectado vía Skype. Darle las gracias de que atiende a mi seminario y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, yo quiero platicarles un poquito sobre la física moderna en las carreras de ingeniería. Este es un tópico que yo empecé a trabajar por ahí del año 2000, 1998, creo antes, cuando me plantearon la necesidad de que las carreras de ingeniería, o en las carreras de ingeniería, se pudiera dar un curso de física moderna. Lo cual, como ustedes están pensando, me sonó bastante descabellado, porque ni siquiera el problema de la física clásica hemos remediado y ahora quieren física moderna. Pero la razón sonaba bastante lógica, o sea, estábamos ya cercanos al siglo XXI y muchas de las cosas con las que convivimos tienen que ver con la física moderna. Entonces, el día de hoy les vengo a platicar un poquito de esa historia y un proyecto que hemos planteado aquí en Ciencias Básicas para retomar esta problemática. Esa es la razón por la cual mi charla se titula Física Moderna en las carreras de ingeniería. Okay. A lo largo de mi charla iré haciendo una serie de reflexiones, en particular lo que más me gusta de esta charla. Y lo que quisiera es que en esas a lo mejor se pudiera centrar la discusión. Mi primera reflexión: el sabio no estudia la naturaleza porque ésta sea útil. Nótese que estoy subrayando útil. La estudia porque se deleita con ella, y se deleita porque es hermosa. Si la naturaleza no fuera hermosa, no valdría la pena conocerla. Si no valiera la pena conocer la naturaleza, no valdría la pena vivir. Si esto lo dijera Albert Einstein, pues no tendría mayor problema. Pero quien lo dijo es algo que se relaciona mucho con los inicios de la física moderna. Lo dijo Henri Poincaré, y Poincaré estuvo trabajando mucho en uno de los temas de física moderna que se llama relatividad especial. ¿Cómo he planeado esta plática? Lo primero que quiero platicar es un poquito de qué trata la física moderna. Entre los que estamos aquí, no todos tienen como área de investigación la física, menos en particular la física moderna. Entonces quiero darles un panorama general de qué se trata, de qué hablamos cuando mencionamos física moderna. Luego, mencionarles los antecedentes que yo conozco y que se han investigado acerca de la enseñanza de la física moderna en ingeniería. Luego es un poquito de platicarles cómo está la física moderna en las carreras de ingeniería del SMES. La propuesta que tenemos, desarrollada dentro del proyecto de investigación que estamos trabajando con el maestro Ricardo Aguilera, ahora en Costa Rica, la maestra Raquel Cárdenas y un servidor. Les voy a hablar de ese proyecto y al final haré algunos comentarios y unas conclusiones. Muy bien, vamos a entrar. ¿Dónde está la física moderna? Esa es la primera pregunta. ¿A qué nos referimos en la física moderna? Yo hice esta división para tener un panorama general. Vamos a hablar de la física antes del siglo XVII, la física que conocemos entre el siglo XVII y el siglo XIX, la física del siglo XX, y aquí, cuando está tapando Ricardo, sería la física del siglo XXI. Alguna vez yo estuve en un foro que discutía estos mismos temas y un profesor muy bueno de allá, de UNAM, el doctor Rivero, me decía: es que Alberto, estás mal, la física moderna empieza desde aquí, desde aquí está la física moderna. Cuando cambia nuestra concepción del mundo, cuando rompemos con esa idea de la física aristotélica, ¿sí? Y empezamos a privilegiar la abstracción en el área de la física. Aunque yo sí he peleado, o yo peleaba en ese momento, que la física moderna de la que hablamos es la que surge aquí en el siglo XX. Se dio una discusión muy rica y obviamente nos pusimos de acuerdo en algo. Rápidamente, para tener un panorama general, cuando hablamos de la física antes del siglo XVII, estamos hablando de esa física tan bonita, la física que nos gustaría que fuera la de veras, porque es la física intuitiva, la física de Aristóteles. A mí en particular nunca me hubiera gustado salir de esto. Lamentablemente lo tuvimos que hacer y eso nos ha llevado a muchos avances que ahora tenemos, pero también a muchos planteamientos filosóficos y algunos problemas en
Entonces, si se habla de griegos, de Aristóteles, la física antes del siglo XVII. La física que le enseñamos a nuestros estudiantes en las carreras de ingeniería y en los primeros cursos de las carreras de física es la física que se desarrolló entre el siglo XVII y el siglo XIX, que llevan estos nombres: la mecánica clásica, la termostática, principalmente el electromagnetismo. Entonces, esta es la física en la que siempre hemos estado metidos cuando damos un curso a las carreras de ingeniería en todas las universidades. Cuando hablamos de física moderna, nos estamos refiriendo a la física desarrollada en el siglo XX. Es la relatividad especial, la mecánica cuántica, la mecánica estadística y la relatividad general. Esta es la física del siglo XX y es la que tradicionalmente se conoce como física moderna. Las carreras de ingeniería que tienen como curso física moderna o las carreras de física, estos son los temas que tratan principalmente en un curso de ese tipo. La física que tenemos en el siglo XXI, la que se está desarrollando, es una física que tiene nombres muy extraños, es bastante complicada de entender, pero que nos ha permitido aumentar nuestro conocimiento del universo. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica, voy a explicar un poquito, los experimentos en el gran acelerador de hadrones, cosas extrañas como los multiuniversos. Pero si hablamos de la física moderna, la que parecería, no sé qué opinan ustedes, pero parecería como lógico que deberíamos estar enseñando es esta parte, ¿no? Nosotros ya estamos viviendo en el siglo XXI, pues deberíamos estar también considerando estas situaciones del siglo XX. En realidad no siempre estamos enfrascados aquí, enseñando la física del siglo XVII al XIX. Dentro de la física moderna simplifica mucho las cosas. Lo que sabemos de la física moderna es que tenemos partículas. Las partículas están hechas de unas cosas que se llaman quarks, ¿sí? Y de leptones. La diferencia entre quarks y leptones es que los leptones no están hechos de quarks, ¿sí? Los quarks son hadrones y los hadrones a su vez se dividen en mesones y bariones. Los bariones son los que constituyen el núcleo, o sea, el protón es un barión, ¿sí? Si juntamos las partículas del núcleo con los leptones, por ejemplo, el electrón es un leptón, entonces construimos átomos. Si construimos átomos, construimos moléculas. La física moderna me dice que así está estructurada la materia que conocemos. Si a estas partículas nosotros le sumamos fuerzas, la física moderna nos ha dicho que la fuerza se transmite también por partículas llamadas bosones, que son gluones, bosones W, ¿sí? Está el gravitón y está el fotón. El fotón es el que iría aquí y aquí está el gravitón. Esas son partículas que se llaman bosones. Los gluones son las partículas responsables de la interacción fuerte. Los bosones son los WZ, son los responsables de la interacción débil. Los fotones, y son los fotones virtuales, que luego platicamos de eso, son los causantes de la interacción electromagnética o la fuerza electromagnética, y el gravitón es el causante de la fuerza gravitacional. La física me ha dicho que solo con estas cuatro puedo conocer todo el universo. Son cuatro fuerzas. Lo que se dedica a la gente es ver si de estas cuatro puede hacer una. Lo que he encontrado es que puede alcanzar el electromagnetismo a un nivel cuántico y construye una cosa que se llama la electrodinámica cuántica. Si junta la electrodinámica cuántica con la fuerza débil, la física moderna construye algo que se llama la teoría electrodébil. Si junta la teoría electrodébil con la teoría más precisa que estudia la interacción fuerte, que se llama cromodinámica cuántica, entonces hace una gran teoría unificada. Y el sueño de siempre es poder tener la fuerza gravitacional a un nivel microscópico, a nivel cuántico,
y juntarla con la gran teoría unificada, y entonces lograría una teoría que se llama del todo. Esto es como trabaja actualmente la física moderna. Es una suerte de simplificar lo que hemos aprendido. El chiste es que si yo uno las partículas en este contexto con las fuerzas en este contexto, la lotería es que yo conozco todo el universo conocido. Puedo describir todo lo que conozco en el universo. Reflexión 2. En el gran acelerador de hadrones trabajan de forma permanente algo así como 2.500 personas. Es un gran proyecto. Menos de 100 son físicos dedicados a la investigación. O sea, de 2.500, menos de 100 son físicos. Y de esos físicos, solo hay como 12 que son físicos teóricos. Quieras o no, y aunque hay discusiones al respecto, siempre nos dividimos entre físicos experimentales y físicos teóricos, ¿sí? Pues los teóricos son los menos que trabajan ahí. Los teóricos son los que han diseñado toda esa estructura que les acabo de mostrar. De esos 2.500, 1.000 son técnicos, operarios y personas de oficina, ¿sí? Entonces ya van como 1.100, 1.200. Pero la cuestión es la siguiente: 1.000 son ingenieros. En el gran acelerador de partículas, donde estamos estudiando las teorías fundamentales que nos llevarían a entender el universo en el que vivimos, de ahí 1.000 son ingenieros, ¿sí? La reflexión es: ¿quién opera en esencia el acelerador? ¿Estos ingenieros ustedes creen que sabrán física moderna? Y lo digo porque con muchas personas que he platicado tienen la idea de que el ingeniero no debería de saber más allá de lo que necesita para realizar su trabajo, y la mayoría de su trabajo está en nivel clásico. ¿Para qué? Dicen, el ingeniero necesita aprender física moderna. O sea, hay 1.000 ingenieros que quiero pensar, aunque no los conozco, que hablan de entender de lo que hace el gran acelerador. Deben de hacerlo. Y hay algo que siempre nos preguntan, y a lo mejor a ustedes también les han hecho preguntar: ¿para qué sirve la física? Y aquí la pregunta es: ¿para qué sirve la física moderna? ¿Qué utilidad tiene? Tenemos la microelectrónica, tenemos estas siglas que todo el mundo vive feliz con ellas, y los usa el GPS, los celulares. Le puse ETC porque hay muchas otras cosas que podemos mencionar. La microelectrónica, los GPS, los celulares, las computadoras. Todo esto tiene bases de la física moderna. Pero hay algo más impresionante. Y ese es el ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes. Cuando realmente la física es importante, hay un lugar donde la física es espectacular, además que es útil, en los hospitales. Que espero que no, creo que por ahí pasaremos alguna vez. Y vamos a tener la esperanza de vivir algo más, o de que hagan el intento para que vivamos algo más, utilizando aparatos que están basados en la física moderna, ¿sí? Están estas, las tomografías, la formación de imágenes por resonancia magnética. Todo esto que actualmente utilizamos tiene bases en el conocimiento de las partículas elementales que les mostré hace un rato, de la estructura atómica de la materia, del entendimiento de las fuerzas a ese nivel microscópico. Si no queremos entender que esto es útil, pues algo extraño está pasando. Reflexión 3. Las computadoras son posibles porque se descubrió el comportamiento de los átomos. Eso es claro. Sin la mecánica cuántica no se podría usar las telecomunicaciones modernas ni la radioterapia. La construcción de aviones o la producción de medicamentos usan luz láser, un fenómeno netamente de la física moderna. La pregunta es: ¿en cuántos de estos procesos participan los ingenieros? Entonces, eso es lo que hay. Porque aquí hay que convencer a la comunidad de que el ingeniero es hora de que aprenda también estos conceptos, que no se queden. A veces por eso a nuestros estudiantes se le hace aburrido, porque aparte que no se lo enseñamos bien, pero de todas maneras le estamos enseñando la física del siglo XVII al siglo XIX.
vive, la de la física moderna. Digo, por eso estamos teniendo la posibilidad de ver esa imagen ahí. Ese es el panorama general de lo que estoy hablando de la física moderna. Ahora, ¿qué tenemos de antecedentes? El enseñar física moderna en las carreras de ingeniería se lo ha planteado desde hace mucho. Quiero hacer referencia a dos casos, ¿sí? Puede haber más, pero son los dos casos que yo conozco. Quiero que vean que el Instituto Politécnico Nacional, y fue en su Escuela Superior de Ingeniería, donde por primera vez se llevó a cabo un curso de física moderna. Esto ustedes lo pueden comprobar. Si buscan el libro de ese, que tiene ese mismo nombre, Física Moderna, el autor es Acosta, es del año de 1975. Quien hizo la traducción ahí son profesores de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Curiosamente, ese libro se lleva en la Facultad de Física, o sea, lo llevan los físicos. O sea, que está escrito de manera normal. Porque hay mucha gente que piensa que se debe escribir de una manera para los ingenieros y de otra manera para los físicos. Es más, he escuchado la barbaridad como dice física para ingenieros y física para físicos. No, la física es igual a los dos. O sea, las leyes de Newton, la relatividad, pues, es igual. No hay una para uno o para el otro. Y los conceptos los deben de manejar por igual ingenieros, físicos y cualquier otra gente que quiera entender esas cosas. Entonces, en el Politécnico se dieron cuenta. O sea, uno esperaría que si en el Politécnico se dieran cuenta en el área de físico-matemática. Pues no, se dieron cuenta en ingeniería. Se dieron cuenta que es útil que los ingenieros sepan física moderna. Después, yo tuve conocimiento en la Facultad de Ingeniería de la UNAM hasta 1978. Digo 98, perdón. Y resultó que fue sin querer. Yo iba caminando por esto, por eso puse, porque exactamente yo venía caminando allí, distraído como siempre. Y por ese pasillo me topé al coordinador del Departamento de Física General y Química perteneciente a Ciencias Básicas de Ingeniería de la UNAM. Y venía muy preocupado. ¿Por qué? Porque el curso de Física Moderna que apenas se habían implementado, el profesor se desesperó y mandó a volar todo. Se desesperó con estudiantes, se desesperó con profesores y dijo, ahí se quedan con su curso. Y el curso de Física Moderna quedó desamparado. Obviamente, como a mí me gusta meterme en muchos problemas, me lo platicó y dije, yo soy el que inventó esto. Digo, a mí me gusta hablar de física, entonces si me piden que hable de física moderna, yo hablo de física moderna. Resulta que apenas se estaba implementando esta idea de un curso de física moderna para ingeniería en la UNAM. Babao y yo no estaba muy de acuerdo. La Facultad de Ingeniería empezó a tener una suerte de discriminación, yo lo llamo así, aunque otras personas dicen que no, y se supone que llegaban los estudiantes, les hacía un examen y hacía un conjunto de alumnos de alto rendimiento académico y el resto. Yo digo que era una discriminación porque al de alto rendimiento le daban cursos especiales, cursos optativos y al resto pues como se había quedado. Dentro de esas materias extra que se le daba a los alumnos de alto rendimiento académico, resultó que estaba física moderna. Y en ese contexto es como yo entré a dar esa clase. Déjenles platico que ni eran de alto rendimiento, o sea, yo daba cursos a los de alto y a los de bajo, si quieren verlo así, y estaban en el mismo nivel, pero una suerte política lo que estaban, por eso lo estaban haciendo así. Entonces, en 1998 se planteó esa idea. Esto que ustedes ven aquí, ¿sí?, es el programa de física moderna para las carreras de ingeniería en la UNAM. Este es el programa que planteó el profesor en turno. Y quiero que pongan atención porque después voy a comparar con algún programa que se tiene en los tecnológicos. Vean ustedes que con lo que les presenté, pues está bien adaptado. ¿Qué era la física moderna? Lo que les presenté: relatividad especial, mecánica cuántica, mecánica estadística, ¿verdad? Relatividad general. Entonces, el profesor plantea un tema de relatividad especial, está bien, luego una introducción a la física cuántica, la física atómica, por aquí algo más de mecánica cuántica, estas son las propiedades secretas de la materia,
Este modelo tiene que ver con cómo se mueven los electrones en los cristales, los conductores, los semiconductores, los aislantes. Si algunos de ustedes, como algunos de ustedes sabrán, la base de la microelectrónica son los semiconductores, ¿sí? Y luego la física nuclear, todo eso. Este estaba muy bien adaptado para ingeniería. Obviamente están fuera de la relatividad general, está fuera de la mecánica estadística, porque esas áreas pues, no eran de mucha utilidad para las carreras de ingeniería. Estaban planteadas 54 clases de 2 horas cada una. No les dejó bibliografía, se enojó tanto el profesor que se fue, no les dejó bibliografía, y el profesor encargado pues volvió. ¿Sí? Llegué yo y los siguientes cursos estuvieron a mi cargo. El semestre 98-2, 99-1, 99-2 y 2001 ya los vi yo. Pero como bien saben, más que otra cosa, a mí me gusta dar clase por emoción, o sea, no tengo ningún entrenamiento pedagógico, como lo han comprobado mis compañeros de aquí. Entonces llegó el Alberto y dice, pues vamos a hablar de física, eso sobre, yo llegué a hablar de física, ¿no? Y pues, ¿qué le entro ahí? Me puse a dar y elaboré mi propio temario, el curso, y les menciono por eso, ¿no? Ahí está. Y este es mi temario. Vean ustedes que de alguna manera se parece mucho a esto. Pero yo me di cuenta de algo muy especial. Cuando estaba con los muchachos de alto rendimiento, el primer tema de relatividad especial no me entendían ni nada. Pero nada. Claro, hay que aceptar el componente de que soy mal maestro. Digo, pero vamos a pensar que el inventado y medio lo podía hacer bien. No me entendían. ¿Pero por qué? Y es que para empezar a hablar de física moderna, hay que saber física clásica. Y me di cuenta que la mayoría de los muchachos no habían entendido la física clásica. Y si no habían entendido la física clásica, era muy difícil que pasaran a estos nuevos conceptos. Porque déjenles platico que si los conceptos de la física clásica son abstractos, en la física moderna las cosas se ponen mal. Y entonces dije, pues no, tiene que haber unos antecedentes o una regularización para que después yo pueda hablar de la relatividad especial. Entonces por eso yo planteé los antecedentes de la teoría especial de la relatividad. Luego ya les hablé de la teoría especial, luego antecedentes de la mecánica cuántica, que también me di cuenta que la necesitaban, luego ya la mecánica cuántica y luego el átomo de hidrógeno. De alguna manera puede haber una equivalencia del temario que dejó el profesor anterior. Aquí yo ya entregué una manera de evaluar. ¿Ven cómo evaluaba? Este es de 1998. Evaluación. La calificación final será el promedio de 3 exámenes parciales. Punto. Para acreditar la materia es necesario tener un promedio mayor o igual a 6. ¿Saben cómo va? ¿Qué necesitaban aprender? Mecánica, óptica, electromagnetismo, álgebra, cálculo diferencial integral, ecuaciones diferenciales, y creo que me faltó papel. Y aquí estaban los libros que yo había utilizado tanto en física general o en física moderna a la hora que yo era estudiante. Vean que aquí están las bolitas, quieren decir que cumplí, aquí fue examen, aquí está el número total de clases que di, las horas de clase, cuándo fue el primer examen, todo esto. Este soy yo, profesor Alberto. Quiero mostrarles esto para que vean cómo a veces, aún siendo la UNAM, no sabemos hacer bien las cosas. Yo no sé nada de diseño curricular, pero tenía emoción de enseñar. Ahí está lo que quiero enseñar. Pero por aquí pasó lo que van a ver aquí. De pronto me dicen, y este es el comentario, que muchas veces descuidamos cuando vamos a proponer algo nuevo. Dijeron, pues el Alberto está emocionado, nos sale barato porque es de asignatura. La clase, déjenme decirle que la daba de 2 a 4 a la hora de la comida, porque era una clase especial y de 2 a 4,
o 2 libros de notas, pero las escribí como Dios me dio. En realidad les gustaron y las publicaron, ¿no? Pero como siempre el Alberto se está peleando con todo el mundo, hay una característica de estas notas. La Facultad de Ingeniería, este es el formato que tiene muchas notas de los cursos que dan los profesores, pero solo hay unas notas que no tienen nombre del autor, las mías. Y ese fue un detallito de pleito en el que siempre ando metido. Pero bueno, ahí están 2 notas que tienen, en ellas están escritas las ideas que yo tenía acerca del curso de física moderna. Yo dije, ahí quedó, ya quedó. Pues no, resulta que lo que yo dije se empezó a pelear y se convirtió en una pelea de que si era obligatoria o no la física moderna para los ingenieros. Este es el mapa curricular de una de las en general de ciencias básicas. Y en el 2006 se logró que física moderna fuera una de las asignaturas optativas de ingeniería en telecomunicaciones, y esta vez otra ingeniería, y también eléctrica por ahí. Entonces, física moderna, después de los cursos que se dieron, se consideró que podría ser una materia de tipo optativo del 6º semestre de las carreras de ingeniería. Se oficializó. Y aquí ya está oficialmente el programa. Y a mí me dio gusto y no tanto, porque precisamente esto es lo que yo propuse: introducción a la teoría especial de la gravedad, interacción, radiación de materia, naturaleza introductoria de la materia, introducción a la mecánica cuántica, teoría cuántica del átomo y la física nuclear. Lamentablemente quedó en optativa. Aquí ya está desglosado cada uno de los temas, que es exactamente lo que yo estaba dando. ¿Sí? Y quería mostrarles estos conceptos que están aquí. Son los mismos que estudian los físicos. Y ya quedó para el programa de ingeniería. Y afortunadamente, o desafortunadamente más bien, déjenme mostrarle qué quedó como bibliografía oficial. Esa es la bibliografía básica. Como bibliografía oficial quedaron estas notas. Ahora, ¿por qué les digo que es bueno y malo? Bueno, porque es un primer borrador. ¿Sí? Esas notas fueron hechas como un primer borrador. Necesitan perfeccionarse mucho con aplicaciones directas al área de ingeniería. ¿Sí? Entonces, era un primer borrador. La idea es, a lo largo del tiempo, sí que fuera un libro, pero como les digo, siempre me meto en problemas y tuve que salir por piernas de la Facultad de Ingeniería. Entonces, pues ahí quedó, pero bueno, tengo la satisfacción de que algo de lo que dije o algo de lo que discutí con los colegas de la Facultad de Ingeniería se tomó en cuenta. Los que sí me han de estar mentando en la madre son los ingenieros que ahora tienen la posibilidad de llevar la física moderna, y a lo mejor eso les causa dificultades, ¿no? Bueno, esto es lo que más o menos conozco que se ha hecho, ¿verdad? Pero como siempre, uno de los pleitos, y a lo mejor tienen razón, y a lo mejor ahorita discutimos, es que me decían, pero es que es ingeniería. Digo, bueno, sí, ¿y qué? ¿Y el laboratorio? ¿Y para qué? El laboratorio, el ingeniero necesita hacer las cosas, el laboratorio. Está bien, como yo soy teórico, les costó convencerme, pero efectivamente tenían razón. Había que tener un laboratorio de física moderna. Y se empezó a implementar. Ya yo ya no colaboré, porque yo dentro, siempre en un laboratorio se componen las cosas, pero hubo gente ahí muy abusada y implementó un laboratorio de física moderna, donde implementó 11 prácticas
utilizando todos los laboratorios de física clásica, se las ingeniaron y hicieron una experiencia de efecto fotoeléctrico, de la constante de Planck, del experimento de Frank-Hertz, de resonancia, el experimento de Thomson, el de Millikan, ¿sí? Para los que llevaron electricidad y magnetismo, el de Millikan, que es muy importante para saber la cuantización de la carga, la espectrometría, el efecto Hall, la desintegración radiactiva y cuestiones de la velocidad de la luz. Entonces, actualmente la Facultad de Ingeniería tiene como optativa física moderna y tiene también un laboratorio de física moderna y son felices porque tienen laboratorio. Pero ¿qué pasa con los institutos tecnológicos? Bueno, yo me di a la tarea de hacer un barrido rápido de los temas. Miren ustedes, en la física moderna en las carreras de ingeniería del SNES son estas carreras que estuve investigando. Aquí puse si tienen o no el curso de física moderna y en qué semestre lo puse. Entonces, ingeniería en electrónica, no. Ingeniería en mecatrónica, no. Ingeniería industrial, no. Iba a decir menos, pero aquí está eso. No. Ingeniería de sistemas computacionales, no. Ingeniería eléctrica, sí. Yo ahí descansé, ingeniería eléctrica, sí, bien, bien. Ingeniería de materiales, no. Ingeniería mecánica, no. Ingeniería química, no. Ingeniería bioquímica en alimentos, no. Ingeniería bioquímica en biotecnología, no. Solo lo tiene ingeniería eléctrica y en el cuarto. Pero después me puse a buscar, pero vamos a ver qué aprenden que se pueda relacionar con física moderna. Y sí, hay mucho, hay mucho. En ingeniería de electrónica, ¿sí? Ven, física de semiconductores. Física de semiconductores tiene que ver con la física moderna. No puede ser algo ingeniería que no, ¿sí? Y también ver tópicos selectos de física. Podría haber como un tema selecto la física moderna. ¿Cuándo ve estas asignaturas en el tercer semestre? La ingeniería en mecatrónica ve una materia que se llama microcontroladores. Tiene que ver con la miniaturización de las cosas. Entonces, posiblemente ahí podría entrar el beneficio de la física moderna. No es un sexto semestre. La ingeniería industrial, química y propiedades de los materiales. ¿Se dan cuenta? La estructura química, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las partículas elementales tiene que ver con química. Entonces, también un curso de física moderna podría ayudar mucho a los ingenieros industriales que llevan esta materia, pero también llevan propiedades de los materiales, ¿sí? La estructura de la materia, la interacción de la relación con la materia tiene que ver con física moderna. La ingeniería de sistemas computacionales también lleva química, la lleva en el segundo semestre. Bueno, ingeniería eléctrica es la que ya puse que se lleva física moderna. Pero vean, hay una que se llama ingeniería en materiales y física del estado sólido. Todo eso de las computadoras y los estudios tiene que ver con la física del estado sólido, ¿sí? Y él lo lleva. Y llevan algo que últimamente está en moda, introducción a los nanomateriales. ¿Sí? O sea, cosas del orden de 10 a la 6. ¿Sí? Y lo llevan en el cuarto y en el octavo respectivamente. Ingeniería mecánica lleva química. Ingeniería química lleva físico-química, 1 y 2, ¿sí? Ingeniería biomédica lleva química y físico-química y lo mismo lo lleva en alimentos, ¿no? Entonces, aunque no lo digan explícitamente, en las carreras de ingeniería de los institutos tecnológicos están en interacción continua con la física moderna. Entonces, posiblemente un curso, así como llevan mecánica clásica, así como llevan electromagnetismo, a lo mejor dar física moderna puede ser de utilidad. Y así que te vas corriendo y vas a ver el temario que tienen, y ahí es donde vienen los comentarios. Afortunadamente todo video se puede editar, ¿verdad, compañero? Entonces, vamos a ver, donde la puerta está. Donde hay que cuando yo llegué al CIDET, pues es una anécdota, cuando yo llegué al CIDET, invitado por un amigo,
lo que eso signifique. Al poco tiempo que estuve, nos invitaron a una sesión de trabajo a Aguascalientes. A mí ese amigo me prometió que yo iba a viajar mucho aquí, la verdad es que el único lugar donde es Aguascalientes. Entonces ya pasaron otra vez. Sí. Entonces, fuimos a una reunión donde estaban realizando un plan de estudios. Y sí fue muy fuerte ver que ya iban a autorizar el plan de estudios y que estaba bastante mal. No concordaban los temas. Entonces, vamos a ver aquí qué pasa. Este es el temario de física moderna. Entonces, aquí están las competencias previas, todo lo demás, pero quiero que vean aquí. De aquí, esto y esto no tiene nada que ver con la física. Es física clásica. Es electromagnetismo prácticamente. ¿Sí? La mitad de su curso no tiene que ver con física moderna. Claro, sirve de antecedente. Puede ser útil para entender lo que sigue, pero no es física moderna. Entonces, eso es algo. Después ya empiezan a ver cosas del átomo y demás. Y aquí traigo otra cosa para que vean que no soy chismoso. Ahí está, y quiero presentarles, porque esto no lo hizo uno. Dejo mostrarles todos los que hicieron esto. Aquí este formato seguramente lo conocen. Miren nada más, qué preciosidad. Seguramente se reunieron en un lugar paradisíaco, porque eso es lo que yo vi en Aguascalientes, pero vean nada más todos los que participaron. ¿Sí? Y le fallaron a la mitad del tema. Entonces, ahí hay otra. Aquí, bueno, está el que lo quieran, aquí está. Miren, todo esto. Esta formación de imágenes, ni siquiera esto es ver a la luz como un rayo. Esta es óptica geométrica. Te evitas todo lo cuántico. Entonces, todo esto tiene que ver. Hasta donde empiezan a ver lo cuántico hasta acá, hasta el 4. O sea, propiamente, la física moderna empezaría aquí, en el 4. Y lo que están poniendo ahí. Algunos de los tópicos que se ven en física moderna. ¿Sí? Muy bien, a ver. Vamos. Yo rápidamente les paso la propuesta que alguna vez hice, que los antecedentes, esta es la parte de física que tienen que conocer, entonces la parte de física clásica, las matemáticas mínimas que tienen que poder aprender es álgebra, cálculo integral y ecuaciones diferenciales, nunca hacer la barbaridad de tomar las paralelas, y el consecuente que yo les proponía que para la ingeniería pues es la física de semiconductores. Les decía que esto lo hicieran en 4 o 5 semanas. Mi inocencia decía que usaran, en esa época se usaba poco el PowerPoint, y que le pusieran alguna tarea, que contenga preguntas, que no tienen el estudiante de pasar lo aprendido en la lección y menor grado de problemas y ejercicios, lo que les decía para el repaso. Donde sí ponía mucha alerta en las matemáticas, les decía, difícilmente van a poder hacer una revelación de matemáticas dentro del curso de física moderna, y entonces pues de alguna manera dense cuenta qué es lo que saben o no saben sus estudiantes, ¿cómo le llaman? Hagan un examen de diagnóstico y vean cómo van corrigiendo las cosas. Y decía, no se hagan buenas, no hay que inventar nada. El temario sabe de los libros básicos que ustedes siempre han utilizado. ¿Sí? Los temas son los que están, los libros son los que siempre han usado, desde tiempos inmemorables, y yo creo que hasta que el universo se acabe, no habrá estudiante de ingeniería que no lleve bajo su brazo un libro de Resnick, ¿no? Y todos los demás se parecen mucho. Se parecen mucho, pero un Resnick siempre. Si hablan de Resnick, hay temas de física moderna. Todos estos temas que menciono acá están relacionados con la física moderna y están en esos libros, ¿no? Entonces les decía, no hay que preocuparse tanto, ahí están los temas y el nivel que se necesita. Eso era un poquito lo que decían, ¿qué nivel tengo que dar en ingeniería? El nivel de estos libros. El nivel de estos libros lo pueden hacer los estudiantes. Eso me lleva a mi reflexión 4. ¿Sí?
Es un hecho aceptado por todos que la evolución de los conocimientos en física son espectaculares en los últimos tiempos y es necesario conocerlos. Pero, ¿cómo podremos enseñar física moderna a los futuros ingenieros si no hemos resuelto el problema de enseñar física clásica? ¿No? Porque está muy bien el catálogo de buenas intenciones, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, mi papá y mi abuelo, que eran muy sabios, siempre me decían este dicho: solo la cuchara sabe lo que hay en el fondo de la olla. Mi papá siempre me espantaba eso. Si tú no estudias, vas a terminar o de policía o de albañil. Ajá. Pero ahora me he dado cuenta que hasta los albañiles saben que una casa se empieza a construir por los cimientos. Porque ahora tenemos autoridades que piensan que las cosas son de arriba hacia abajo. ¿Cómo? Los albañiles saben que primero hay conocimiento para que la casa no se caiga. Entonces, si yo quiero implementar un curso de física moderna, ¿a quién hay que ir a presentar? Pues a los profesores y a los estudiantes que están trabajando en eso. Solo ellos saben las dificultades que pueden tener o si es sencillo implementar un curso, si vale la pena. No lo puedo hacer yo. O sea, yo sería el último en proponerlo porque yo estudié física teórica. Pues claro, yo me diría, no, claro, pues es importante, lo tienes que hacer porque pues, es física teórica. O sea, hay que entender que hay que ir a las bases. Ahí donde los profesores día a día se están rompiendo todo para tratar de enseñar, que ven cuáles son las dificultades, porque es muy bonito comprarse el Ferrari, pero ¿y quién lo maneja? O sea, el catálogo de buenas intenciones cualquiera lo hace, ¿eh? Pero solucionar el problema ahí que tenemos no es sencillo. Entonces, pues mi papá me decía eso. Pero hasta los albañiles, les digo, saben que lo primero es que lo hacen son los cimientos. Entonces ese es el dicho popular. Aquí en Ciencias Básicas del CIDEF, un proyecto que estamos trabajando, la maestra Raquel Cárdenas, el maestro Ricardo Aguilera, que está en Costa Rica, y su servidor, es ver, investigar, preguntarle a los maestros de los tecnológicos, los que día a día enseñan, si puede ser conveniente implantar un curso de física. Porque suena muy bonito. Vivimos en el siglo XXI, con aparatos que funcionan con la física moderna, pero si no les podemos enseñar luego la física de Isaac Newton o de Galileo, que es del siglo XVII, si esta abstracción se nos hace complicada, imagínense decirles que a veces está el gato vivo o el gato muerto, y que la realidad es que está medio vivo o medio muerto porque se colapsa pues no, sería muy difícil. Entonces el título de nuestro proyecto es la necesidad de un curso de física moderna que complemente la formación de los alumnos de ingeniería en los institutos tecnológicos. Porque también esto se puede ver como cultura general, ahorita lo podemos ver. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, establecer la necesidad en todas estas ingenierías, ¿sí? Si es que sí resulta conveniente, pues proponer o elaborar una propuesta de curso con toda la experiencia que ya tenemos. Ahora, no solamente la que yo tengo disciplinar, sino con lo que sabe la maestra Raquel Cárdenas y con lo que sabe el maestro Aguilera, me complementan esa parte pedagógica que yo, la verdad, me cuesta mucho. Pero ya sería una propuesta más consciente que la que yo intenté alguna vez nada más de corazón. Entonces, pero primero hay que preguntar si sí o no. Si nos dicen que no, ¿para qué nos metemos en problemas? No. Si nos dicen que sí, pues vamos adelante. Entonces, y obviamente ofrecer cursos de actualización a los profesores que se van a echar a la tarea o que sientan la necesidad de actualizarse para echarse la tarea de dar un curso de física moderna en los institutos tecnológicos. Más o menos las actividades, ahorita vamos por aquí, ¿sí? Toda esta investigación que les he platicado ya la tenemos, yo ya el día sábado ya terminé prácticamente el cuestionario.
pedimos una prórroga. Sí, entonces ahí está. Dentro para acabar esta información, pues lo hemos dividido por categorías, los antecedentes de la física moderna que conocen profesores y estudiantes, qué aplicaciones se conocen o qué se sabe de la física moderna, qué perfil debería tener el docente, qué condiciones hay, ¿no? Porque puedes decir, está muy padre que tengan laboratorio de física moderna, pero ni siquiera tienen de física clásica, pues ¿cómo le hacemos, no? Pues para que no tengamos problemas. Obviamente el cuestionario se va a mandar a 3 jueces para que lo revisen, nos hagan las correcciones y luego haremos una prueba piloto. Ya que esté la prueba piloto, entonces la mandaremos a hacer a todos los demás. De lo que les acabo de platicar, ¿qué conclusiones o comentarios podemos tener? Bueno, creo yo que conocer la física moderna es indispensable para la formación integral del ingeniero, por lo que les acabo de decir. Es muy importante saber qué piensa la comunidad de los tecnológicos de esto. Preguntarles a ellos. Proponer un curso que sea de utilidad para el desarrollo académico, que les sirva. Estamos en el siglo XXI, ¿sí? Hay mucho analfabetismo científico, como ustedes no se lo imaginan. Tal vez ustedes, porque viven en una comunidad académica, no se nota tanto. Bueno, a veces sí, pero la probabilidad es que no. Pero con que salgan un paso de sus casas, se darán cuenta que hay mucho analfabetismo científico. A lo mejor esto podría ayudar. Si se llegara a implementar, pues se necesitaría capacitación. ¿Sí? Aún dominando la disciplina, necesitaríamos la capacitación pedagógica, que es importante. Entonces yo creo que esta podría ser una buena conclusión del proyecto. Y mi última reflexión, porque el doctor Alfonso pues está con el tiempo y sí, tiene toda la razón. Ya escuchaste 10 minutos. Sí, ahí voy. Última reflexión. ¿Para qué sirve saber física? Es lo que siempre preguntan. ¿Para qué sirve saber física? Déjenme ponerles una respuesta. Para entender la naturaleza y mediante ese conocimiento crear tecnología que nos haga la vida más cómoda. Saber física nos ha permitido inventar cosas como el teléfono, la radio, la televisión, los aviones, las computadoras. Y sí, no podría olvidar al doctor Manuel, también la bomba atómica. Esto es la respuesta que muchos quisieran escuchar. Y es una idea profundamente aristotélica. Sí, esto, ¿cómo creen que más o menos convencí que se debería de implantar un curso de física moderna en la UNAM? Pues diciéndoles esto. Pero ¿saben? Si nos casamos con esto, vamos a fracasar desde mi punto de vista. Para eso no sirve aprender física. Es mi opinión. Yo creo que la razón de ser fundamental de la física es el deseo de entender la naturaleza y maravillarse de su belleza, que es parte de lo que nos hace humanos. A nadie con un poquito de sensibilidad se le ocurre preguntar para qué sirven las sinfonías de Beethoven o las obras de Shakespeare. ¿O sí? Es común que personas muy cultas se asombren si hay alguien que no sabe quién escribió Don Quijote de la Mancha, sin que esas mismas personas sean capaces de decir qué es una galaxia o cuáles son las 3 leyes de Newton. Conocimientos tan elementales en el ámbito de la ciencia como el saber que Cervantes escribió el Quijote en la literatura. Es tan común que se suele usar el término intelectual para alguien que sabe de literatura y arte en general, más no alguien que sabe de ciencia. Si nosotros le agarramos al gusto a esto, créanme que los demás vienen por añadidura. Pero esto es precisamente lo difícil de hacer aprender a nuestros alumnos. El gusto de aprender por aprender. Hay una frase que luego se me critica, pero es que es cierto. Cuando uno aprende física, debe uno de aprender a tener orgasmos intelectuales.
Y todos los que han tenido un orgasmo saben a lo que me refiero. Eso es lo que se siente cuando entiendes algo de física. Y si lo haces, las aplicaciones vienen de manera rápida. Aquí terminamos. Gracias.